acá, pero tenemos que hablar de un tema importantísimo que ha marcado la semana. Y acá saludamos a Nicolás Sepúlveda. ¿Cómo estás, Nicolás, que ya nos estaba esperando? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, porque vamos a hablar del caso Audio que ha marcado esta semana. Y que, ¿por qué? Porque ha sido la formalización en el Centro de Justicia. Ha sido miércoles, jueves, viernes y todavía continúa mañana. El día lunes la formalización en el caso Audios contra Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Luis Angulo. Es que no me equivoqué de ningún nombre, Juan Carlos Aznar. Además de Renato Robles, ¿cierto? Y Patricio Mejía, que no se nos olviden también. Funcionarios públicos. Exactamente, que no se nos olvide. Oye, Nicolás Sepúlveda es periodista de CIPER y ha llevado a cabo esta investigación en CIPER. De hecho, si uno abre, hay un especial, está el caso detalladísimo, uno por uno, Nicolás, así que gracias por venir acá 24 horas domingo para entender un poco lo que está ocurriendo. Y lo primero que te queríamos preguntar aquí con Juan Carlos es acerca de ¿qué se investiga? Primero, ¿quién es Luis Hermosilla? ¿Y por qué se lo está investigando? ¿Por qué se lo lleva al banquillo de los acusados? Luis Hermosilla, uno de los abogados, era al menos uno de los abogados más influyentes de la plaza en Chile, ¿no? Redes transversales en el mundo del poder, conectaba el mundo político, el económico y el judicial. Por tanto, era una persona muy influyente, ¿no? Se lo está investigando porque nosotros en CIPER en noviembre pasado publicamos un audio, ¿no? Que tuvimos que investigar primero, y en ese audio el señor Hermosilla, junto a uno de sus clientes, ¿no? El empresario Daniel Sauer, cuenta y planea esta estrategia de pagar coimas a funcionarios públicos. También está Leonarda Villalobos. Luego de eso la Fiscalía abrió una investigación de oficio y estamos en lo que estamos hoy día. El 23 de noviembre fue esa publicación, me recuerdo perfecto. Un poquito antes, el 14. Sí, el 14. Oye, y tú nombrabas a Leonarda Villalobos. ¿Quién es un personaje que me parece que es fundamental dentro de esta...? Porque, ¿quién es Leonarda Villalobos? ¿Cómo llega a hacerse de tanto poder? Ella no estudió en la Universidad Católica ni en la Universidad de Chile, ¿cierto? Uno no la tenía en el radar de estos grupos de poder, pero aparece como una pieza clave, importante. Claro, Leonarda Villalobos como exógena, como de afuera de este mundo, ¿no? Ella, hija de un fiscalizador de impuestos internos, eso es muy importante. Fiscalizador que de hecho nosotros contamos en un reportaje, salió del servicio con un sumario por prestar servicios irregulares y corruptos a empresarios, ¿no? Ella estudió primero ingeniería comercial, no terminó esa carrera, se transformó como en asesora tributaria. Luego estudió Derecho en la Bolivariana, pero llega a este mundo como una asesora externa y tiene una personalidad bien exuberante, bien importante, tiene mucho carácter. Eso le abrió las puertas, pero claro, no era del mundo de los abogados más influyentes de la plaza ni de los principales empresarios del país. Y es interesante su personaje, porque finalmente ella es quien detona la bomba, ¿no? Ella graba el audio, lo pasa, lo filtra de una u otra manera y esto se hace público. Entonces como que la invitada de piedra terminó desatando el escándalo. O sea, Leonarda graba un audio, CIPER lo obtiene con investigación, se publica en noviembre, ¿no? Y esto genera que se abra toda una investigación que ahora ha terminado en esta formalización por lavado de activos, cohecho, delitos tributarios. Exacto. Lavado de activos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se investiga a estos personajes por lavado de activos se habla de millones de pesos, pero ¿qué quiere decir eso y dónde está ese delito en toda esta investigación? Lavado de activos o lavado de dinero, ¿no? Sí. Para que la gente entienda, es lavar plata sucia, en el fondo. Entonces la Fiscalía dice, la plata que usaban Hermosilla y Villalobos, que venía de Factop, que es la empresa de Sauer, que era el quien también estaba en el audio en la reunión, era plata manchada porque venía de una estafa. La Fiscalía dice, en Factop usaban facturas falsas, era plata sucia, había que lavarla y se lavaba en cuentas corrientes como la de Luis Hermosilla y la de Leonarda Villalobos, ¿no? Eso es básicamente la imputación así muy en simple. Pero era plata sucia que se lavaba a través de ellos y eso es lo que les están imputando hoy día. Y ellos reciben mucho millones dinero. ¿Cuánto reciben? Mira, solo en el caso de Leonarda Villalobos, en la cuenta de su sociedad, son 17.000 millones de pesos en un periodo de 5 años. Luis Hermosilla, otros 5.500 millones de pesos. El marido de Leonarda Villalobos y sus sociedades, otros varios miles de millones más. Es decir, no es poca plata, ¿no? Tampoco eran los únicos que lo hacían. Hay otras personas que eran clientes de Factop. Factop, para entenderlo en fácil, es como una especie de factoring, pero lo que hacían era ser prestamistas. Sí. Si tú estabas muy endeudado y el banco no te prestaba plata, podías ir donde Factop y ellos te prestaban plata con una tasa de interés mucho más alta. A cambio de eso, tú tenías que pasarles cheques en blanco, que ellos emitían y factorizaban, ¿no? Entonces, hay expolíticos como la exdiputada Andrea Molina, por ejemplo, que estaba entre los clientes de Factop, hay otros empresarios, una red bien grande y era mucho dinero. Antes de la ley de sociedad anónima deportiva, los
los clubes de fútbol factorizaban casi toda su deuda. Ellos operaban mucho con los llamados factoring, o sea, para traer un jugador caro, por ejemplo, decían, bueno, como el banco no les prestaba, no tenían solvencia, no les prestaba, iban a los factoring. Los factoring les prestaban a una tasa de interés mayor, Claro. pero ellos tenían que factorizar, dejar cheque. Más o menos, la tranza es más o menos parecida. Sí, sí, sí. En este caso, bueno, hay delito porque la Fiscalía logró comprobar que eran facturas falsas las que se factorizaban. Entonces se trata de una estafa, ¿no? Pero acá lo interesante además es cómo, luego del audio y de esta trama en particular, Sí. se incautó el celular de Luis Hermosilla y ahí están los chats. Y eso es lo que tiene el terremoto en el mundo de la élite. De hecho, mira, tenemos acá en el estudio los rostros del caso audio para que nos acompañe también en esta conversación y de hecho, muy oportunamente, acá sale una gráfica con un WhatsApp. Sí. Ahí tenemos, Nicolás, ¿de quiénes estamos hablando? Los protagonistas, ¿no? Por allá está Luis Hermosilla. No sé si nos paramos. Parémonos para... Estamos rodeados. Estamos rodeados para ir contando un poco quiénes son estos personajes. Vamos, Voy. a ver. Luis Hermosilla, este es el abogado reputado de la plaza, ¿cierto? Que finalmente llama mucho la atención, más acá, Nico, para que no te salga. Y llama mucho la atención por el poder que tiene este personaje. Y por Esa sus es la redes otra transversales, ¿no? Hermosilla parte militando en el Partido Comunista en los años 80 como abogado de víctimas de violación a los derechos humanos en dictadura. Termina muy cercano a la UDI, trabajando con Andrés Chadwick, el ministro del Interior, digamos, ¿no? Y esas redes las utiliza. De hecho, hasta el año pasado defendía, por ejemplo, a Miguel Crispi, asesor del gobierno de Gabriel Boric. O sea, él maneja todo el abanico político porque él empieza como miembro de la JJ, de las Juventudes Comunistas, después entra a estudiar Derecho en la Universidad Católica. Exacto. Ahí ya se va más a la derecha, es alumno de Jaime Guzmán y termina defendiendo a la familia Guzmán también en el asesinato. Exactamente. Y bueno, ese es el mundo político, porque se sabe mucho menos, pero las redes de Hermosilla también son importantes en el mundo empresarial y por eso conecta el mundo empresarial con el mundo político y también son muy importantes en el Poder Judicial. Hermosilla es un hombre que influía mucho a la hora de nombrar ministros de la Corte Suprema. Entonces era un puente entre estos distintos poderes, ¿no? Un puente, por supuesto, en secreto. Nadie sabía de estos tratos y de estos acuerdos. Nico, cuando uno contrataba a Luis Hermosilla, no era porque tenía un problema de divorcio o porque tenía que dividirse una herencia de una casa chiquitita. Cuando uno llegaba a Luis Hermosilla era porque efectivamente, Nico, tenía un problema grave que tenía que solucionar. Sí, hay algunos casos también de problemas familiares, pero la Fiscalía lo denominó como un operador con réditos económicos, ¿no? Y como miembro de una banda criminal, dice la Fiscalía. Claro, pero todo esto claro, está era investigado. un operador, no solo un abogado. Sí. También hacía gestión en licitaciones, hemos contado en CIPRA, hay algunas gestiones que él hacía. Se habla de él como un consejero. ¿Por qué un consejero? O como un consiglieri. dicen Consiglieri, algunos. claro. Claro, porque en el fondo, como tenía estas redes en todos los mundos, en el judicial, en el político, en el económico, podía desde solucionarte un problema judicial, en teoría, hasta conseguirte dinero, como lo hacía con los hermanos Jalaf, que también son protagonistas en este caso, o resolver alguna controversia, una disputa política, o ayudar a que tú ganes una licitación en el mundo privado, como lo hizo con Enel, según los testimonios que están en el expediente de la investigación. Bueno, de ella ya hablamos un poquitito, pero también es interesante su figura. La Sí, de Leonardo Villalobos decíamos que es una persona externa a este mundo, como de más poder y más dinero. Tiene una personalidad que llama mucho la atención. En el audio, de hecho, Hermosilla la define como una psicópata bien orientada. Sí. ¿no? Ella cuando dice, eres una psicópata bien orientada, se refiere a ella. A ella, exactamente. Leonardo Villalobos. Asesora tributaria, abogada desde el año 2021. A partir de la relación con Hermosilla y con los Sauer, accedió a un mundo de personas con mucho dinero, ¿no? De la colonia judía, básicamente. Empezó a asesorar a diversos empresarios y terminó detonando la bomba cuando graba esta conversación con Hermosilla y con Sauer y ese audio se filtra. Y Luis Angulo es su marido. Es su marido, ambos son cercanos al mundo del PPD. Angulo durante hace un tiempo era asesor del diputado Cristian Tapia, independiente en Cupo PPD. Estaba trabajando hasta antes que se estallara este escándalo en el gobierno como asesor, en el Ministerio de Ciencia y después en Bienes Nacionales. Se dedica a las asesorías parlamentarias junto a Ezequiel Silva, exdiputado que ha sido su socio durante mucho tiempo. Y estas tres personas están siendo formalizadas y mañana sus defensas van a hablar y podrían quedar en prisión preventiva. La Fiscalía está pidiendo prisión preventiva para ellos tres. Ya. Eso debiera ocurrir entre mañana o el martes. Eso es lo que queda pendiente. Ahora, Sí. tenemos acá otras imágenes para pasar quizás más rápido por ellos, ¿no? Sí. Pero ellos son los protagonistas de la empresa, ¿no? De estas empresas que habrían usado facturas falsas. Los dos hermanos Sauer y Rodrigo Toppelberg Más acá, para. son los dueños de Factop, este factoring donde se generaban estas facturas falsas y se generaba la estafa según la Fiscalía. Ya. Sí.
Estos Ese es son su como, rol. los que estaban arriba. Estos tres personas eran quienes asesoraban Leonardo Villalobos y Luis Hermosilla. Eran los clientes. Sí. ¿no? Ya. Es también para como ponerle rostro un poco Sí. a esta conversación, ¿no? Sí, Ellos sí, estaban siendo investigados por la CMF, por eso empieza todo este caso, porque Luis Hermosilla defiende a los Sauer. Sauer Claro. contra Doppelberg. Es que estos eran socios, ¿no? Eran los dos socios. hermanos eran socios con Doppelberg y se pelean. Se pelean. Se pelean, queda la escoba. Están los tres en prisión. En prisión. ¿no? Capitán Yever, están los tres presos en prisión preventiva. Y en medio de esa pelea y la investigación de la CMF, empieza a filtrarse y a saberse el nivel de deuda, las facturas falsas, y esto se transforma en un escándalo. Ahora, para volver acá a Luis Hermosilla y nos trasladamos nuevamente, se ha hablado de políticos. Hay políticos Sí. en esta formalización. Se ha Sí, hablado de Andrés sí. Chadwick, se ha hablado de Sebastián Sichel. Cuéntanos por qué. ¿Por qué se habla de ellos? ¿Por qué salen en la formalización? Luis Hermosilla, compañero de universidad en la Universidad Católica con Andrés Chadwick. ¿no? Ambos venían del mundo de la izquierda. Andrés Chadwick militaba en el MAPU, Luis Hermosilla en el PC. Chadwick se pasa a la UDI, al gremialismo, a través de Jaime Guzmán, y luego lo sigue Luis Hermosilla. Desde esa época son amigos y socios. Chadwick ha dicho sobre Hermosilla, mi amigo de toda la vida, mi socio y mi amigo de toda la vida. Sí. ¿no? En 2019, Andrés Chadwick lo acusaron constitucionalmente, ¿no? Era ministro del Interior cuando empieza el estallido social, Sí, hay violación a exactamente. los derechos humanos. La oposición acusa a Chadwick por no tomar acciones que frenaran esas violaciones a los derechos humanos, ¿no? La crisis de la gente sin ojo, etcétera, etcétera. O sea, dañada en los ojos. Luis Hermosilla defiende a Chadwick en esa acusación y ahora, como a Hermosilla le abrieron las cuentas corrientes, nos dimos cuenta que habían dineros, ¿no? Para financiar la defensa de Chadwick en el Congreso. 14 millones a Jean-Pierre Matus, abogado, actual ministro de la Corte Suprema, en ese entonces era abogado particular. 25.000 euros a un penalista alemán, que hay ambos, que redacta un informe que le encarga a Hermosilla para defender a Chadwick. Otros 19,6 millones a Arturo Fernando A., ex embajador de Chile en Estados Unidos, que también emite un informe para defender a Chadwick. Entonces la pregunta que está en el aire es quién pagó la defensa de Chadwick, porque aparece Hermosilla girando cheques, pero la fiscalía dice no, la plata viene de Factop y esa es plata De sucia. estos de acá. De estos de ahí podría venir. Y ese es dinero que vendría de estafa. Dinero que viene de una actividad criminal, dice Sí. la fiscalía, Claro, ¿no? eso se está investigando. Y cuando le preguntan a Hermosilla, bueno, pero ¿quién financió finalmente la defensa de Chadwick? Él dice, mira, no recuerdo quién asumió ese costo. Entonces esa es la pregunta que está en el aire, porque eso es plata política. Es plata que se usó para defender, para beneficiar a un importante dirigente político, ¿no? Bueno, veremos qué nos depara esta semana, ¿vale, Nicolás? Que mañana es la actuación de la defensa de Luis Hermosilla, Sí. lo defiende su hermano Juan Pablo, así que vamos a ver qué nos depara esa situación también. Sí, Juan Pablo que ha dicho, estos son errores, no delitos. ¿no? Errores no delitos, y la estrategia de Hermosilla es tratar de tirarle toda la culpa o cargarle la culpa a Leonardo Villalobos, ¿no? En eso están. Sí, ahí está, que se desmayó el otro día en el baño también. Se desmayó, sí. Bueno, Nicolás Sepúlveda, muchas gracias por venir acá 24 horas domingo para tratar de entender y explicarnos también el caso. Ha llevado la investigación respecto al caso audio, así que muchas gracias y, por supuesto, quedas invitado porque este caso da para más. ¿Ah? Va a Cuando seguir. quieran, pueden leer todos los reportajes en ciperchile.cl. Cariño gracias, a Nicolás. cariño a todos en Ciper que destaparon también esto que ha sido en media cliché la frase, pero se ajusta a la medida, una caja de Pandora lo de Luis Hermosilla. Así que cariño a todos en Ciper, Nico. Gracias, colega, que estén bien. Muchas gracias, Chao. Nicolás.